Yo siempre digo que llevamos desde el año 2009 viviendo una especie de obra de teatro muy curiosa, porque hay crisis, pero el sistema se autoprotege para que la crisis no te llegue a afectar. El 2020 fue el mejor ejemplo que se puede buscar, ¿no? Vivimos a nivel mundial la peor recesión del último siglo, solamente comparable a lo que se vivió en 1929. Y en aquel momento la sensación que te da es va a haber un colapso en los mercados financieros, pero no ocurrió. Hubo una corrección violenta durante 2 meses y la bolsa acabó ese mismo año en máximos históricos. Y eso te da una idea de cómo han buscado una forma de bloquear los efectos de una gran crisis económica para que no se traslade al ciudadano. En Estados Unidos se mandaba cheques semanalmente al ciudadano para que siguiese consumiendo aunque no tuviese trabajo. En España buscamos programas tipo ERTE. No podías ir a trabajar para que la empresa no quebrase porque no estaba ofreciendo bienes y servicios y no tenía trabajadores, pero no los podía echar. Había que buscar una solución y era que el gobierno pague a las empresas un porcentaje muy alto de lo que cuesta un trabajador y que el trabajador no tenga que ir a trabajar. Pero tú lo que acabas de hacer es básicamente un bypass. Es decir, has mantenido vivo al paciente sin usar el corazón, ¿no? Y dices, esto se puede hacer. Entonces llevamos 15 años viviendo una realidad que para la gente es normal cuando no lo es. Y yo que llevo 40 años en esto, pues sí, pasé por la crisis del año 87 y por la del 97 y la del 98 y 2001, 2002, 2008. Y entonces te curtes en función de lo que has vivido, ¿no? Y yo cuando a mis alumnos intento explicarles esto, digo, mira, yo tenía muy buena relación con uno de mis tíos abuelos y me acuerdo que me hablaba mucho de la guerra. Pero yo era un espectador. Yo no podía entender realmente lo que me contaba porque yo ni pasé hambre, ni miedo, ni los bombardeos. Con lo cual, su experiencia le marcó de una forma que a mí nunca me va a llegar. Y yo como inversor sí tengo la sensación que los 40 años que he vivido con las crisis enormes que se han producido me han dado un punto de conservadurismo que para el que lleva 10, 15 años, que ve que cuando hay un problemón lo único que tiene que hacer es quedarse quieto, o sea, lo pasa mal, porque se pasa mal, pero se queda quieto y se arregla todo en unos meses. Para esas personas, hablarles de lo que yo considero vital a la hora de invertir, te miran como con cara rara, ¿no? Este tío, ¿de dónde ha salido? Entonces, creo que eso sí ha cambiado y probablemente volveremos, porque la historia se repite una y otra vez y volveremos a vivir situaciones que nos parecían imposibles en los tiempos recientes, y el haber estado en esas situaciones hace décadas creo que para mí va a ser un plus, va a ser un seguro. Cuando hablamos de invertir, antes de yo creo que entrar en modas y antes de entrar en lo que te ha contado el youtuber de turno o un reel de Instagram o un TikTok, creo que es importante trabajar unos fundamentos, ¿no? Porque es que si no es una información que estás entendiendo la casa por el tejado, digamos. No estás entendiendo el porqué de eso y cuándo realmente tiene sentido invertir y cuándo no. O sea, hay gente que literalmente hemos visto que con 200 euros de ahorro sin trabajar y sin generar ingresos están pensándose si meter en Polkadot o en Solana y dices, madre mía, qué locura, en qué situación te estás metiendo cuando realmente no estás entendiendo cómo funciona esto, ¿no? Si tuviéramos que empezar desde cero, ¿cuáles serían esos fundamentos, esas bases de la casa? ¿Por dónde tendría que empezar una persona para decir, vale, para empezar, estoy en un punto como para empezar a preguntarme si invertir o no? Y en segundo lugar, si estoy en ese punto para empezar a invertir, ¿qué tengo que saber antes de meterme en todo esto? Yo te diría que el mejor consejo que le puedes dar a alguien que está empezando es un consejo que no quiere escuchar. Porque el mensaje que le tienes que mandar es: no te va a salir bien, en un porcentaje altísimo de las veces vas a fracasar, porque nadie nace sabiendo nada. Es decir, yo no me puedo poner a operar una apendicitis si llevo 6 meses estudiando medicina, ni me puedo construir una casa si estoy en primero de carrera de arquitectura. Claro. O sea, y no espero dar un concierto de guitarra si llevo unos meses dando clases. Entonces, curiosamente, cuando llegas a los mercados financieros te encuentras esta actitud de la persona que tiene 200, 300 euros, que simplemente ha escuchado un poco a sus amigos, colegas o foros y se cree que se va a poder retirar invirtiendo, ¿no? Esa es la diferencia de un enfoque engañoso que está muy potenciado en las redes sociales, donde veis continuamente ese mensaje de si no ganas $500 al día es porque no quieres, sigue mis recomendaciones porque yo acierto el 90% de las veces, etcétera, etcétera. Entonces, el primer consejo sería: esto es como jugar al póker. No sabes jugar al póker. Te vas a sentar a una mesa de jugadores. ¿Cuál es tu objetivo? Jugar con fichas falsas.
¿Por qué? Porque como juguemos con dinero, vas a salir pelado y cabreado de la mesa, con lo cual tu primer objetivo es aprender, y para aprender no necesitas poner dinero real. Claro. Entonces te sientas a enséñame las reglas, y probablemente yo me lo voy a pasar muy bien aprendiendo con vosotros a jugar al póker con fichas falsas. Habrá un momento en que después de haber jugado 10 veces te diga, oye, mira, pon ahí 10 euros, que no van a ningún lado, y empezamos a tener un poco esa ambición por a ver si me llevo los 10 euros. Claro. Y poco a poco, cuando tú vas consiguiendo cierta confianza y te vas soltando, tu propio cuerpo te va a pedir, pues pon 100. Claro. Nos jugamos la cena, el que gane paga, tal. Eso está muy bien, pero es un proceso. El problema es que la gente que tiene 200 euros no quiere ganar un 3, un 4%. Yo a mis hijos les digo, tenéis 1.000 euros ahorrados, puedes comprarte una letra del tesoro, ¿cuánto me pagan? Digo, 3%. Hacen el cálculo y me dicen, ¿te estás quedando conmigo? O sea, que me compro una letra un año para ganar 30 euros, papá, que me va a pagar una pizza en un año. Digo, ¿y qué quieres hacer? Y me dicen, no, mi amigo ha metido, como tú decías, en Polkadot, tal, ha multiplicado por 10. Pues de 1.000 a 10.000. Eso es lo que les llama la atención, ¿no? Claro. Y yo les digo, ya, pero es que por cada uno que consigue ganar de 1.000 a 10.000 hay muchos que pierden el 100% de la inversión. Si tú te planteas invertir como un proceso de aprendizaje lento y tedioso que te va a ayudar a tomar buenas decisiones, no solamente como inversor, sino cuando hay que comprar una casa, si hay que financiarla tipo fijo, tipo variable, si tienes que tener un plan de pensiones, si lo haces, cómo haces un reparto por distintos activos razonable, si quiero comprar Bitcoin, ¿cuánto debería tener de Bitcoin respecto al resto de mi patrimonio invertido? ¿Cuánto debería dejar en liquidez o en pseudo liquidez para poder aprovechar oportunidades que se puedan presentar? Si tú te lo planteas así, no tienes ninguna prisa, sabes que no vas a ganar al principio, no arriesgas, 200 es igual de bueno que 300, dices, bueno, no pretendo forrarme, este es el camino, pero casi nadie quiere ese consejo porque le estás hablando del largo plazo, le estás hablando de una carrera complicada, esto ya no es un sprint, es una maratón, y la gente se desilusiona, ¿no? Entonces, mi consejo sería eso, es decir, este camino es tremendamente complicado, y es muy complicado porque hay una cosa que se llama factor psicológico. Claro. Cuando tienes el dinero sobre la mesa ves las cosas distintas. Si lo que hemos hablado antes de la parodia del póker, la primera vez que nos ponemos a jugar al póker después de 2 horas, yo digo que hay que poner 100.000 euros encima de la mesa, las cartas son las mismas, las reglas son las mismas, pero tú como jugador, que sabes que no eres profesional, te encoges. No lo ves claro, no sabes si tienes que jugar, si esa pareja es suficientemente buena, si lo que te está haciendo el otro es un farol, te vas a arrugar. Y es todo el juego igual, solo depende del riesgo que hay sobre la mesa. Entonces, como inversor, si tú al principio asumes un riesgo más elevado de lo que a nivel psicológico estás dispuesto a gestionar o sabes gestionar, el resultado va a ser malo casi con toda seguridad. Entonces tienes que entrenar tu metodología y tienes que entrenar tu parte psicológica de cómo afrontas los errores o incluso los éxitos. Hay gente que lo pasa muy mal porque va ganando dinero. A mí me han preguntado, ¿y qué hago con Bitcoin? Ya estoy duplicando capital. Y les ves ansiosos. Digo, deberías estar disfrutando. Y sin embargo están atacados, ¿no? Es como, es que no quiero dejar de perder, pero tampoco quiero dejar de ganar. Y les ves ahí que están en una situación como muy tensa. Y es probablemente porque no han dedicado el tiempo suficiente a curtirse psicológicamente y a perfeccionar la metodología.